¿Cómo diversificamos una planificación? ¿Qué elementos hay que añadir? ¿Dónde encuentro el formato? Hoy día te lo cuento. Aquí tengo un formato de planificación diversificada con el DUA que te voy a compartir. Hoy día te enseñaré paso a paso cómo ocuparla. Veremos el inicio de la clase, cómo generar silencio, dinámicas de activación, de respiración, de visualización. Ejemplos de inicio de la clase, preguntas hipotéticas, preguntas de reflexión, preguntas de predicción, preguntas de exploración de personajes. 7 estrategias del DUA que puedes ocupar. Los objetivos e indicadores de evaluación. Cómo realizar ejercicios con distinto nivel de dificultad para que cualquier estudiante pueda progresar. Llenaremos una planificación diaria diversificada completa. Y al final te invitaré a probar una herramienta que hace todo esto automáticamente. Comencemos por el inicio de la clase y desde ya vamos a diversificar, porque lo primero que va a pasar cuando empieces tu clase es que te vas a enfrentar al ruido. No importa cuántas actividades, dinámicas y ejercicios tengas preparados, si el estudiante no hace silencio, no podemos empezar. En una clase es normal que los estudiantes hagan ruido y hay muchas formas de lidiar con este problema. Algunas personas retan a los estudiantes, suben el tono de su voz, llaman al inspector del pasillo o se quedan mirando fijamente a los estudiantes hasta que guarden silencio. Estas estrategias, aunque pueden funcionar, generan una mala relación con los estudiantes y a la larga van a perjudicar tu resultado. Lo que yo he probado y siempre me funciona son dinámicas de autorregulación. Es un ejercicio breve, nuestra primera estrategia diversificada. Este ejercicio es una dinámica activa de buscar silencio y generar atención en tus estudiantes. Dura solo 5 minutos. Vamos a comenzar con un ejercicio de activación. Muy buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a hacer una pequeña actividad. Yo voy a dar una instrucción y ustedes me siguen. Abajo, arriba. Saluda a los estudiantes y vas a dar una instrucción que tú misma vas a realizar. Los estudiantes te van a seguir. Por ejemplo, vamos a levantarnos, luego sentarnos, subir y bajar los brazos, mantener la posición. Intenta usar palabras fijas como arriba, abajo, manos arriba, manos abajo. En este ejercicio, tú das una instrucción en voz alta y la actúas con tu cuerpo. Puedes distender aún más el ambiente si de forma lúdica das una instrucción en voz alta y no la ejecutas para ver si es que están atentos. Luego, respiración. Cuando yo diga inhalar, levantamos los brazos. Inhalar. Mantenemos. Exhalar. En este ejercicio le pediremos a los estudiantes que puedan inhalar y levantar sus brazos al mismo tiempo. Cuando lleguen hacia arriba, mantendrán la respiración un par de segundos y luego van a exhalar bajando sus brazos. Repite este ejercicio un par de veces y verás cómo los estudiantes comienzan a calmarse y a relajarse junto contigo. Y por último, un ejercicio de visualización. Nos sentamos lentamente en nuestros asientos, bien calladitos. Cierra tus ojos e imagina que estás en una playa muy bonita. Con un tono pausado y calmado puedes guiar un pequeño ejercicio. Puedes decir algo como: vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a inhalar lentamente y luego botaremos. Cierra tus ojos e imagina que estás en una linda playa. Escucha las olas moverse, el cielo está brillante. Hoy será un excelente día, me siento bien, tranquilo y estoy feliz. Vamos lentamente abriendo los ojos y nos quedamos en silencio en nuestro puesto. Este tipo de ejercicios pueden distender el ambiente y generar silencio de manera activa, preparando a tus estudiantes para el inicio. Comenzamos a completar nuestra planificación diversificada. Abre el enlace en la descripción del video y desde el documento pincha Archivo, Descargar, Formato Word. Con la planificación en tu computador comenzamos. Fíjate que el formato viene con inicio, desarrollo y cierre. Vamos a incorporar nuestra actividad inicial, que incluye activación, respiración pausada, visualización y generación de silencio. Y eso nos lleva a la segunda estrategia diversificada que vamos a ver el día de hoy. Empezando la clase, vamos a comenzar con una pregunta. Esta pregunta inicial busca llamar la atención y contextualizar en el contenido de tu clase. Hay distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, preguntas de activación. La clase pasada estuvimos viendo los tipos de cuento. ¿Qué tipo de cuento creen ustedes que sea este? Preguntas hipotéticas. ¿Qué crees tú que haría Buzz Lightyear si es que se pierde en una ciudad desconocida? Preguntas de reflexión. En la historia, ¿por qué crees tú que el faraón enloqueció y destruyó todo el palacio? Preguntas de predicción. En la historia, Fernando entra en una cueva misteriosa.
¿Qué crees tú que va a encontrar ahí? Preguntas de exploración de personajes. ¿Cómo se sintió Felpudo cuando el color se desvaneció de Pueblo Peluche? Preguntas de opinión. ¿Qué opinas tú de la actitud del Dr. Navarro cuando quedó atrapado en el libro del alquimista? Preguntas de exploración personal. En la historia, cuando aparece la entidad, Fernando tiene que tomar una decisión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Todas estas preguntas sitúan o activan el mapa de conocimiento de tus estudiantes hacia el contenido de tu clase, permitiéndole algunos minutos para reflexionar, pensar y dirigir la atención hacia tu contenido. Las preguntas pueden ser de varios tipos. En mi caso, voy a escoger una pregunta hipotética. ¿Qué crees que haría Buzz Lightyear si se perdiera en una ciudad desconocida? Es un personaje muy famoso que yo creo que todos los niños conocen. Lo central es que para que sea cohesivo, además de la pregunta, debes originar una bajada y una introducción al objetivo. En la bajada vamos a buscar guiar la pequeña reflexión hacia el contenido de tu clase. En la bajada, primero entonces respondemos brevemente la pregunta. Algo así como, imagina a Buzz Lightyear perdido en una ciudad, sería muy emocionante. Lo importante es ahora conectar esta información con el objetivo. Algo así como, esta pregunta nos ayuda a pensar en los personajes, en cómo enfrentan, resuelven sus problemas, cómo se sienten en diferentes situaciones. Seguimos con la introducción al objetivo. Aquí queremos ser explícitos en cuál es el OA y cuáles son los indicadores de evaluación que vamos a ocupar. Por ejemplo, en el objetivo de analizar y comprender profundamente las narraciones, este objetivo es muy general. Entonces, al disgregarlo en indicadores de evaluación, podemos seleccionar algunos. Por ejemplo, responder preguntas implícitas del texto, describir los sentimientos y las características físicas de los personajes y explicar los problemas de los personajes y cómo los resuelven. De todo el objetivo nos vamos a concentrar y vamos a medir esos 3 indicadores. Perfecto, entonces lo primero es añadir el objetivo, que sería en este caso analizar y comprender profundamente las narraciones. Luego avanzamos con los indicadores de evaluación. Responder información implícita, describir los personajes con características físicas y sus sentimientos y explicar cuáles son los problemas y cómo los resuelven. Así entonces, continuamos con la introducción al objetivo. Aquí queremos ser explícitos con cuál es el objetivo y nuestros indicadores. Por ejemplo, hoy vamos a explorar cómo los personajes de la historia enfrentan sus problemas y cómo se sienten en distintas situaciones. Vamos a descubrir información oculta del texto, describir a los personajes y entender sus emociones para disfrutar más de nuestra lectura. Tercer elemento de la diversificación. El DUA nos sugiere buscar formas en que los estudiantes puedan automonitorearse. Para esto vamos a ocupar un ticket de salida, que también puedes ocupar en la entrada de la clase. Un ticket de salida es básicamente cuáles son los elementos principales de esta clase. Algo así como un paso a paso. Yo te sugiero que lo entregues al inicio, de forma que a medida que vayas pasando la materia, el estudiante pueda tiquear si es que entiende o si es que logró esa parte de tu clase. En nuestro ticket vamos a incorporar los puntos principales de nuestra clase. En mi caso, lectura atenta del texto, identificación de información implícita, descripción de personajes y resolución de problemas. Vamos a incorporar adicionalmente una pequeña descripción. Por ejemplo, lee el texto con cuidado, prestando atención a los detalles explícitos e implícitos. Asegúrate de comprender el significado general y las cosas particulares. Añadimos una pequeña descripción en los demás. Al final del archivo vas a encontrar este ticket de salida. Fíjate que en esta zona incorporamos el paso a paso que estuvimos redactando. Contiene adicionalmente celdas para cada paso, de forma que el estudiante pueda marcar durante la clase si es que entendió bien, más o menos, o si es que no entendió alguno de los contenidos que tú quieres ver. Cuarta estrategia diversificada del DUA. Vamos a entregarle los errores más frecuentes que se cometen al aprender este objetivo de aprendizaje. Buscamos que los estudiantes se anticipen a los errores clásicos, así que asegúrate de entregar al menos una lista con 3 errores comunes. Por cada uno, añade un ejemplo y una estrategia de resolución. Mira, ¿cómo usamos el error como una oportunidad de aprendizaje? Yo aquí anoté 4 errores comunes. Por ejemplo, no entender lo que es la información implícita, describir solo las características físicas de un personaje, no identificar los problemas a los que se enfrentan o cómo los resuelven. Y lo más importante es la estrategia de resolución. En mi caso, para solucionar esto, piensa en pistas que no están directamente dichas en el texto, pero que puedes deducir. Por ejemplo, si un personaje está usando bufanda de guantes, podemos inferir que hace frío, aunque el texto no lo dice directamente. Este ejemplo es súper importante porque así el niño, si no le quedó claro cuál es la estrategia de resolución, lo ve claramente anotado. Añadimos así la estrategia y el detalle para el resto de los errores.
Fíjate que al final, junto con el ticket de salida, hay un apartado para que el estudiante tenga a mano los errores comunes con su estrategia. Asegúrate de incorporar aquí también la información. Quinto punto, imagínate que eres un estudiante y esta ya es tu tercera o cuarta clase del día. Tal vez estás cansada o cansado. Y como todos los conceptos de la clase se van conectando, si de repente te desconcentras, es muy difícil volver a retomar. Por eso les vamos a entregar los conceptos clave. Asegúrate que sean definiciones amigables y sobre todo que tengan un checkbox interactivo, de forma que cuando estés dando la clase el estudiante pueda marcar si es que entendió bien ese concepto o no. Piensa cuáles son los conceptos clave de tu clase. En mi caso, obviamente, información implícita, características físicas y sentimientos, problemas y soluciones. Para la definición de cada una, procura ser lo más claro o clara posible, aunque sea redundante. Por ejemplo, es la información que no está escrita directamente en el texto, pero que podemos entender o deducir al leer con atención y pensar un poco más en lo que nos dice la historia. Son las descripciones de cómo un personaje en su apariencia, por ejemplo si es alto, tiene el pelo rubio, usa gafas, y cómo se siente en diferentes momentos, por ejemplo si está feliz o está triste. Fíjate cómo voy dando diferentes ejemplos de a qué me refiero. Como este punto es súper importante, por supuesto que lo tenemos que entregar también. Así que fíjate que al final de la planificación vas a encontrar una tabla donde de todas formas pones los conceptos que se van a ver en la clase. El estudiante lo va a tener a mano y también va a poder marcar si es que entendió bien, más o menos o mal cada uno de estos conceptos y lo va a poder abordar durante la clase. Como en toda buena clase viene lo mejor, la explicación. Y aquí te puedes poner creativo o creativa como tú prefieras. En mi caso va a ser algo así como: vamos a hablar sobre la información implícita, esta es la que no está escrita directamente en el texto, ahora hablemos de describir los personajes, practiquemos, finalmente vamos a hablar de los problemas y las soluciones. Una cosa súper importante de la explicación es que al final anuncia que vamos a hacer un pequeño ejercicio en conjunto, que es justamente lo que se viene. Perfecto, podemos pasar a la sexta estrategia diversificada, que es entregar un ejemplo cercano. Aquí buscamos aterrizar todo el contenido a un ejemplo que sea fácil de entender para los estudiantes. Para que el ejercicio tenga sentido, es muy relevante que puedas incorporar un caso práctico. Algunos estudiantes tienen dificultades para analizar la información y por lo tanto para resolverlo. Entonces, asegúrate de marcar los puntos más importantes. Con todo tu grupo curso, piensa y discute con ellos cuál es la mejor estrategia de resolución de este caso, cómo se aplican los conceptos y los elementos que estuviste indicando en tu contenido. Una vez que todo el grupo curso ha acordado cuál es la estrategia común, asegúrate de resolver el caso. En este punto es vital que los niños tengan su ticket de entrada a mano, de forma que si surge cualquier duda pueden resolverla en este momento. Ya diste tu explicación, los estudiantes tienen el ticket de entrada, tienen los conceptos principales, llegó el momento de practicar. Aquí es fundamental contar con un caso práctico para que podamos ver con todo el grupo curso. En mi ejemplo, yo puse un pequeño cuento, porque de eso se trata mi objetivo. Hay algunos estudiantes que tienen dificultades para analizar la información. Si no pueden analizar el cuento, el ejercicio, la fórmula, no van a ser capaces de, obviamente, resolverlo. Así que, luego de leer en conjunto con el curso nuestro caso, vamos a incorporar este punteo. Aquí están entonces los datos más importantes de mi cuento. Luego viene la parte de análisis que podemos hacer en conjunto. Para esto puedes usar algunas preguntas de activación por indicador. En mi caso tengo 3 indicadores, entonces añadí algunas pequeñas instrucciones o pequeñas preguntas que voy a hacer en voz alta y que luego los estudiantes pueden conversar entre sí o hacer individualmente. Como nuestros estudiantes tienen el ticket a mano, es súper importante que vayan pudiendo tiquear cada uno de los puntos a ver si es que efectivamente entendieron bien, más o menos o mal, y que todas las dudas se vayan resolviendo en este momento. Por último, proporcionamos la respuesta del caso para cada una de las preguntas que hicimos. Aquí los estudiantes deberían tener súper clara la información. Nuestra séptima y última estrategia diversificada es entregar ejercicios con distinto nivel de dificultad. Buscamos que todos los estudiantes puedan participar independientemente de su nivel académico. Algunos estudiantes entendieron poco y otros estudiantes entendieron mucho, así que vamos a hacer ejercicios con distintos niveles de dificultad y para eso nos vamos a basar en la taxonomía actualizada de Bloom, que nos provee de diferentes niveles. Un primer nivel es entonces ejercicios del nivel recordar, y aquí nos referimos a un ejercicio literal de algo que tú dijiste en la clase. Si tus estudiantes ya hicieron un ejercicio contigo, por supuesto que ahora pueden trabajar individualmente, y para eso vamos a comenzar por el ejercicio más básico, el nivel recordar. Mira,
Acá te sugiero un ejercicio fácil de alternativa, algo literal que tú dijiste. En mi caso, ¿cuál de las siguientes características describe lo que es el ambiente en una narración? Proporciono 4 alternativas y la respuesta correcta. Cualquier estudiante que haya puesto atención en tu clase va a poder responder esta pregunta. Si los estudiantes ya recuerdan los elementos principales, entonces pueden explicar con sus propias palabras de qué se trata. Ese será nuestro siguiente nivel. Si tu estudiante recuerda los contenidos de la clase, entonces puede explicarlos. Mira, acá buscamos una pregunta de desarrollo donde el estudiante pueda explicar algún contenido de la clase incorporando una rúbrica de 3 niveles de logro: no logrado, parcialmente logrado y logrado. En mi caso, describe a tu personaje favorito de un cuento física y emocionalmente. Explica con tus palabras cómo es y cómo se siente a lo largo de la historia. En el nivel no logrado es que el estudiante no puede describir al personaje. Por ejemplo, mi personaje favorito es Juanito, es un niño. Su explicación no incluye características físicas ni tampoco emocionales, así que no cumple. Parcialmente logrado, el estudiante describe al personaje física o emocionalmente, dejando una de lado, pero no ambas, o ambas, pero con inexactitudes o de forma incompleta. Por ejemplo, mi personaje Juanito tiene el pelo castaño y es muy valiente. Nivel logrado, el estudiante describe claramente y de manera coherente al personaje física y emocionalmente. Algo más avanzado es ahora aplicar la información a un caso. En el nivel aplicar nos salimos de la parte teórica. Aquí ya no vamos a estar hablando de conceptos, sino que los vamos a poner en práctica. Y por lo mismo, te sugiero partir con un caso, tal cual el caso que hicimos en grupo. Propones un caso con una pregunta alternativa y la respuesta correcta. En mi lugar, lo que hice fue incorporar un pequeño cuento con una pregunta específica. ¿Cuál de las siguientes acciones demuestra mejor el momento en que Martín muestra determinación y valentía en la historia? Fíjate cómo aquí tiene que aplicar una de las cosas más importantes, que es entender los sentimientos y las emociones de nuestros personajes. Un cuarto nivel se trata de analizar. ¿Te acuerdas cuando en el caso anterior puntuábamos los elementos más importantes del caso? Ahora los estudiantes deben hacerlo por su cuenta. Proporciónale un caso y ves que ellos son capaces de analizar y detectar los elementos finos para poder resolverlo. Por último, evaluar. Este nivel requiere que el estudiante pueda juzgar la veracidad de ciertas afirmaciones. Esto implica recordar los conceptos principales, explicar, aplicar, analizar, y de seguro que varios podrán lograrlo. El nivel evaluar implica todas las habilidades anteriores, por lo tanto vamos a hacer una pregunta que ya es más difícil. Para esto, la pregunta puede proveer una afirmación que el estudiante tendrá que juzgar. Por ejemplo, yo voy a proporcionar un texto, luego voy a hacer una pregunta con una afirmación. Por ejemplo, el árbol es egoísta porque solo piensa en lo que el niño puede darle. Argumenta a favor o en contra de esta afirmación, proporcionando razones y ejemplos del texto que apoye tu opinión. Esta afirmación es especial porque no tiene información explícita del texto. El estudiante tiene que entender el texto completamente, tiene que aplicar los conocimientos que vimos, tiene que analizar la información para poder buscar ejemplos y luego tiene que argumentar a favor o en contra. Para evaluar, en este caso proporciono una rúbrica con nivel logrado, parcialmente logrado y no logrado con ejemplos de respuesta. Y si te dijera que todo esto se puede hacer automáticamente, de inmediato se empieza a redactar la planificación usando inteligencia artificial. Fíjate cómo todos los elementos que estuvimos viendo en el video se generan automáticamente. El paso a paso, los errores comunes, los conceptos principales, aterrizar un ejemplo cercano, los ejercicios en diferente nivel de dificultad, ya sea de alternativa o de desarrollo, incluyendo una rúbrica de corrección. Inclusive cuenta con una reflexión final y una despedida motivacional. Cuando hayas terminado, puedes descargar el archivo en formato Word. Fíjate que al descargar el documento es idéntico al que ocupamos en el video. Va a ser un archivo largo porque tiene todo el guión de la clase, incluyendo al final el ticket de salida, los conceptos más importantes y los errores comunes al aprender el contenido. Hace más de un año que estoy hablando con diferentes profesoras y profesores de distintas asignaturas para conocer sus planificaciones, ver cómo es que desarrollan sus clases. Varios de ellos hacen planificaciones mensuales y cuando les pregunto por qué no hacen planificaciones diarias como la que estábamos viendo en el video, las respuestas más frecuentes son dos. Uno, porque no saben cómo se hace y por eso estamos haciendo este video para compartir las mejores estrategias que de hecho funcionan en la clase. Y dos, es porque no tienen tiempo. Entre revisar y preparar las pruebas, participar en todas las actividades del colegio, no queda tiempo para sentarse 3 horas a hacer una planificación como esta. Por eso decidimos hacer un software
Un software que lo hiciera de manera automática y que sirviera para entrenar el músculo pedagógico y para hacer todo esto automáticamente. Y si te gustó la idea, te quiero invitar a probarlo de manera gratuita. Vamos a hacer el lanzamiento de este producto a fin de año y de forma prematura, todos los que la quieran probar lo van a poder hacer en 3 simples pasos. Primero, dale me gusta a este video. Segundo, suscríbete a mi canal. Y tercero, escríbeme un correo a contacto@redpie.cl indicándome que quieres acceso preliminar a esta herramienta y te lo daré enseguida. Una vez que tengas acceso vas a poder ocuparlo inmediatamente y de forma gratuita hasta fin de año. Una vez que te hayamos dado acceso a la herramienta, accede a autopie.cl, pincha iniciar sesión, acceder con Google y selecciona el correo desde el cual nos vas a escribir. Habiendo iniciado sesión, pincha planificación de clase. Desde acá vas a poder generar una planificación regular o diversificada. Seleccionas la opción que más te guste, diario o mensual. Yo te sugiero diario. Seleccionas el nivel que te interese, escoges la asignatura, marcas el objetivo de aprendizaje que te interese. Los que tienen estrella son los objetivos basales y más abajo aparecen los objetivos complementarios. Tal como vimos en el video, tenemos que escoger los indicadores de evaluación que vamos a ocupar. Damos listo siguiente. Puedes personalizar tu planificación añadiendo algún comentario. De inmediato se empieza a redactar la planificación. Espero que este video te haya gustado, espero que te sirva, ojalá que quieras probar nuestra herramienta. No me queda más que darte un abrazo a la distancia y nos vemos en la siguiente.